Queridos amigos y queridas amigas, es un placer para mí abrir este espacio denominado Ventana Abierta. Vamos a tener una serie de entrevistas dedicadas al arte, a la cultura, a la educación, a la música, al teatro. Creo que es necesario tener estos espacios hoy más que nunca en el que vemos tanta violencia, tanta agresión. Creo que es necesario tener estos espacios para que podamos expresarnos a través de las artes. Los esperamos. Ernest. No puedo escribir. Soy un lienzo vacío, un violonchelo sin cuerdas. Me hiere este silencio del cual no consigo escapar. Esta nada sin memoria. Solo la muerte puede liberarme. Solo la muerte podía liberarme. Aquella mañana desperté con los primeros rayos de luz. Había olor a pinos, el mar se refrescó en mi memoria. Respiré como un elefante viejo y cansado. Pensé en mi padre, respeté su decisión de quitarse la vida. Abandoné mi habitación, me dirigí al armario, elegí la escopeta de doble cañón, me disparé. Hoy día, domingo 2 de julio de 1961, a las 7:30 de la mañana, yo, Ernest Hemingway, me disparé en la frente con una escopeta. Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas que siguen este espacio denominado Ventana Abierta. El día de hoy me encuentro muy contenta porque seguimos grabando y dándoles a todos ustedes esta serie de entrevistas especiales que generosamente comparte con nosotros la poeta, dramaturga, directora de coros, libretista de ópera, Marisa Núñez Bejarano, quien es peruana pero radica en Finlandia hace muchísimo tiempo. Los fragmentos que ustedes acaban de escuchar en su lectura, en su voz, pertenecen a este texto denominado Ópera y Poesía, libretos, en este caso el tomo 1, porque existen dos tomos, tenemos el tomo 1 y el tomo 2. El que han escuchado pertenece a la obra Hemingway, libreto, que se ubica aquí en Ópera y Poesía de Acta Semiótica Fenica, Approach to the Musical Semiotics 21, que es una edición muy importante que reúne además la mayor cantidad de los textos de ópera de nuestra querida escritora Marisa Núñez Bejarano. Buenos días, Marisa. El día de hoy hablaremos de un libreto para mí sumamente conmovedor, enternecedor, como es Hemingway, que está ubicado en este primer tomo de libretos, ¿verdad? Bienvenida al programa. Buenos días, Eliana, te agradezco muchísimo poder estar aquí contigo y conversar sobre este libreto de ópera. Gracias. Hoy nos convoca Hemingway. Pues sí. Cuéntanos cómo te acercas a este escritor, porque en realidad Hemingway es un escritor sumamente trabajado, sumamente conocido, pero yo creo que nunca ha sido llevado a la ópera, ¿o me equivoco? Hay algunos textos operísticos en torno a la imagen de este escritor. Mira, es tan difícil asegurar de manera absoluta un sí o un no. En este caso, yo personalmente no conozco una ópera donde el personaje central sea Hemingway. En todo caso, si existiera, no serán muchas. Claro. Pero no me he cruzado con así, donde expresamente el personaje central, el eje sea Hemingway, no. Mira, esta obra, no todas mis óperas tienen como origen una obra teatral mía, no, pero en este caso sí lo tiene. Hay una obra, un antecedente, una obra de teatro que se estrenó en Lima, en Perú, en el año 2014. El personaje de Hemingway lo interpretó Oscar Carrillo. Oscar Carrillo, qué lindo. Y inmediatamente después de tener la obra de teatro, sentí que
Hemingway era un personaje operístico y que me resultaba muy atractivo abordarlo desde este género, ¿no? Claro. De tratar de nuevo el personaje en el género del libreto de ópera. Y conversamos con Timo Juhani Kulonen, compositor que ha visitado Lima en numerosas ocasiones y que ha estrenado incluso aquí una ópera, ¿no? Érase que era una niña en el Teatro Británico en el año 2012. Él conocía el texto teatral y le había resultado muy interesante la obra. También él estaba intrigado en qué iba a pasar con esa obra y decidimos que haríamos una ópera juntos. La ópera ya está musicalizada, está incluso editada ya la versión de la partitura vocal con acompañamiento de piano, y la orquestación ya está finalizada también. Así es que espero que próximamente se pueda estrenar. Ay, ojalá, y que ojalá la traigas a Lima, la trajéramos, ¿no? Acá. Por cierto, Hemingway estuvo en Lima, en Perú, en algún momento, ¿no? Y además es todo un personaje, porque en torno a Hemingway, no solo como el escritor, sino como la persona, como el hombre, se crea todo un mito, toda una serie de versiones que se van dando a partir de todos los conflictos que le toca vivir también. Sí, ¿no? Es verdad, y además... bueno, su obra tan valiosa, su legado literario tan valioso, mundos tan diferentes los que él trata en su obra. Y en cuanto al mito, al ícono, un poco ya a nivel personal asociado al machismo, a una figura machista, y como todo ser humano con muchísimas contradicciones, me pareció interesante. No es un personaje al que me fue fácil llegar como escritora, no porque no lo conociera, pero en realidad cuando se estrenó Niña de Cera, la obra inspirada en Gabriela Mistral, cuando se estrenó en Finlandia, un actor finlandés muy conocido me lanzó la idea, ¿no? Escríbeme un monólogo sobre Hemingway para mí. Es un gran actor, debía hacerlo. No lo hiciste. Pero no es así, fíjate. Sí, pues a veces uno no escribe a pedido. Claro, podía haber escrito un monólogo, podía haberlo escrito y manejaba técnica como para haber hecho una obra. Pero las versiones que hice no me hacían sentir satisfecha. Y me costaba identificarme con el personaje. Ya, además, había hecho un trabajo de investigación. Tú sabes que me gusta la historia y que me gusta investigar muy bien los personajes. Mucho el material previo, muy cuidadosamente. Textos, ¿no? Pero en este caso ya esa parte estaba realizada. Tenía también conocimiento del personaje, de la época, de los personajes que coincidieron con él. En fin, abandoné la idea porque simplemente no resultaba en ese momento. Pasados unos años, entro a una librería a buscar algún material y veo una postal de Hemingway. Una postal de Hemingway ya mayor, de los últimos años, y me detuve en la mirada. Me conmovió muchísimo porque había un camino inmenso, infinito recorrido, ¿no? Había en esa mirada casi un testamento de todo lo que nos legaba, ¿no? Un personaje de su estatura personal, poética, en fin. Me compré la postal, ya no te puedo decir ni por qué libros fui a la librería, pero sí me quedé con la postal, la pegué junto a mi espacio de trabajo. Y fue muy rápido el proceso. Ya había hecho el trabajo de investigación, fue sentarme y escribir, y claramente era la hora de sentarme a escribir. No puedes precipitar. Supongo que es como en el caso de los embarazos, ¿no? Yo no tengo la experiencia de madre, fue una decisión personal, más allá de que me gustan los niños, los adoro, los respeto y estoy muy ligada al mundo infantil.
Pero es como el embarazo, no puedes sacar a un niño así a es, los antes del 3 tiempo. meses, Así no, es. no Todo vas a tiene la su sala de partos. proceso, Tú tiene tienes su tiempo para madurar las y- ideas y finalmente nace el texto. Pero mira cómo nace la Así idea de es. alguien que te dice, escríbeme un Sí, sí, monólogo sí, sobre sí, Hemingway sí. para mí, ¿no? Porque yo quiero actuarlo. Y Así finalmente no se da esa situación y tienes que ir a una librería y ver esa postal, esa mirada que te cautiva Así y que te es. hace retomar la idea de Hemingway. Y tenía que ser Oscar Carrillo el que Tenía que estrenaba. ser, Estaba claro. escrito a lo mejor en algún En su lugar o se destino. fue escribiendo en el destino que hicimos para esta obra. En todo caso, cuando decidimos que queríamos trabajar una ópera con Timo Juhani, yo decidí que no era simplemente una adaptación. Aparecen escenas nuevas, de nuevo un trabajo previo de investigación para darle una mirada sí, distinta. Distinta y otra perspectiva. ¿Tú dirías que contigo funciona esa técnica de la intertextualidad de alguna manera o no necesariamente? Siempre estás creando cosas nuevas para cada uno de los personajes, porque va a pasar en el caso de Frida y Diego, por ejemplo, ¿no? ¿Es una intertextualidad o no necesariamente? Yo creo que de alguna manera la hay, ¿no? ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y sí, yo creo que sí. Porque se ha repetido. Exacto, ¿no? has trabajado mucho esa técnica, pero lo interesante de usar la técnica de la intertextualidad dentro de ti misma, digamos, dentro de tus propios textos, es el hecho de que recreas cosas nuevas y finalmente tenemos un texto nuevo, sí, un texto distinto, sí, que a pesar de que tiene los pero, antecedentes. Sí. Pero es interesante ver cómo son antecedentes tuyos, de otros textos previos que se van construyendo con el paso del tiempo desde otra manera del discurso, en este caso dramático, en este caso para el libreto de ópera. Para un género diferente, así ¿no? Que ya implica la síntesis, implica me gusta ese manejo, ese juego que haces. Siempre te lo he dimensionado, ese juego que tienes con la poesía, con la dramaturgia, ¿no? Con todo, con la narrativa. Tu manera de ser narrativa es muy distinta a los narradores de tu tiempo, ¿no? Tu manera de hacer teatro es muy poética, ¿no? Entonces como que hay una mezcla de discursos que se van dando allí. Quizás movida por un elemento de rebeldía, ¿no? Claro. No aceptar fronteras, no aceptar límites, no ser yo quien construye su propia camisa de fuerza. Me gusta experimentar, poder, ser libre, ir por distintos caminos y muchas cada veces obra es un camino te distinto, los personajes te mandan y todo. Y en el caso de lo que mencionabas también, ¿no? Porque parto de la idea de, bueno, adaptar esta obra de teatro y finalmente me revelo a la idea de adaptar. Así es, porque sería cortarme alas, sería detener mi curiosidad y es tan inmensa que no, es inmensa, ¿no? Y mira, aquí llevo al personaje. Bueno, para empezar quise tener algunas áreas, ¿no? Áreas, algunos solos, y por ejemplo, en el caso de Gigi, de Marlene Dietrich, me permiten desarrollar todo un aspecto psicológico del personaje. Sí, yo creo en que estos monólogos que hay, ¿no? Los monólogos están muy bien logrados, reflejas muy bien el mundo interior del personaje. Hay que destacar que obviamente van a haber personas que estén a favor y en contra de la versión, pero hay que destacar que esto es ficción y que esta es tu versión de Hemingway. Mi versión de Hemingway, tu Hemingway, ¿no? Con un conocimiento así es, con toda la investigación y todo, es mi pero al Hemingway, final es tu Hemingway. Sí, es mi mirada personal. Pero yo siento que la mirada introspectiva, el manejo del discurso psicológico interno del personaje está muy bien logrado. Sí. Nos logra, por lo menos yo la primera vez que leí ese texto lo leí así de un porrazo, porque el texto es breve y lo leí así, ¿no? De inicio a fin, y me quedé con el último texto, ¡wow! No, o sea, no podía respirar. Gracias por el wow y el no poder respirar. De verdad, es un texto fuerte. Es fuerte. Que es un texto fuerte. Sí, es un texto fuerte porque además hay temas muy grandes, ¿no? Para empezar, Hemingway, el monólogo que he leído al comienzo del programa, es el monólogo con el cual se cierra la obra. Hemingway, desde esta mirada, bueno, a veces tras la actitud machista encerramos mucha fragilidad, pero en todo caso tras este machismo, tras este hombre todopoderoso al que le gustaba la caza, la pesca, las competencias, que participó en la guerra activamente, ¿no? Poderoso, con dominio de sí mismo, con dominio de su escritura, que era muy regular. Cada mañana a las 6 de la mañana tenía el compromiso de pie con su máquina de escribir. Y este personaje así tan fuerte,
siempre miró con desprecio la figura del padre. El padre se suicidó y él lo atribuyó a un acto de cobardía, un poco además por dejarse maltratar por la madre, que era muy dominante. La madre era compositora, hacía música, creaba música y además pintaba. Sí, y fue cantante de ópera, abandona los escenarios porque tenía un problema en la vista y las luces del escenario la maltrataban, ¿no? Pero él tenía una actitud de desprecio. Bueno, la madre a su vez le devolvió por correo cuando le mandó la primera novela, ¿no? Acusándolo de ser un lenguaje soez el que empleaba, en fin. Y al padre por el hecho de suicidarse, y lo que es la vida, porque Hemingway va hacer un recorrido que lo lleva a utilizar el arma que le había regalado su padre para suicidarse, para pegarse un balazo y para dispararse. Ahora, ¿por qué se suicida? ¿Qué representa en el caso concreto de Hemingway y para mi lectura personal del personaje el suicidio? Bueno, yo creo que este hombre, para el cual era vital llevar al papel un mínimo de palabras día a día, y que se vio sometido a un tratamiento de electrochoques, hecho al cual vamos a volver, y los electrochoques te producen pérdida de memoria, como uno de los... Las consecuencias. Una de las consecuencias, ¿no? Para este hombre, sentir que ya no manejaba su intelecto, que su lucidez ya no dependía de él, ese sentimiento de impotencia, yo creo que lo lleva a sentir que la identidad suya, el Hemingway que él ha creado, su propio Hemingway, está siendo afectado, deteriorado, desmembrado, fragmentado poco a poco. A él no le gustaba dar discursos, dar conferencias, pero manejaba muy bien la escritura, o sea, con esa pluma fantástica. No obstante, cuando le piden que haga un texto muy breve a propósito de los Kennedy, me parece, en todo caso le piden que haga un discurso muy breve, él no puede, le cuesta muchísimo hilar los pensamientos, le cuesta muchísimo escribir y llora, se pone a llorar desesperadamente. Su mujer narra este episodio en uno de los libros que se escribieron sobre él, ¿no? Escrito por ella. A mí me hace pensar que Hemingway siente que se está borrando. Claro. ¿No? Es como si él tuviera su novela del viejo y el mar, y de repente las líneas, se va borrando y ya no van a volver a ser reconstruidas. No es que vas y el editor te saca un tiraje nuevo, sino como que tu gran libro empieza a borrarse y te va quedando una página vacía, un lienzo vacío, dice él. He tenido gente muy querida que ha sufrido de Alzheimer, y cuando he estado frente a una persona que está ya con un Alzheimer muy avanzado, me he preocupado de indagar, de ver qué pasa en la mirada. Y hay un caso concreto de una persona por la cual tuve y tengo mucho cariño, que ya podía exponerse a situaciones de peligro. Sin embargo, recuerdo que en algún momento ubicaba igual mi nombre cuando volví después de algunos años a Lima, pero cuando pasamos cerca de un piano, de repente se giró hacia mí y me dijo: tú y yo tocábamos piano y teníamos la misma profesora de piano, ¿por qué no tocas tal pieza, tal pieza, tal pieza? Y se acordaba perfectamente. Y tú dices, qué maravilla, o sea, hay un puntito de apoyo que se conserva y después de nuevo ese fugarse, ¿no? Claro, de la mirada. En el caso de Hemingway yo creo que es una decisión en la cual él nos transmite un manifiesto, ¿no? O sea, yo sigo escribiendo mi autobiografía y la termino aquí porque no hay nada más que decir. Tú y yo como escritora sabemos qué violento es el momento en que uno
quiere poner algo en el papel porque lo tiene claro y no te sale Y no nada. te sale. No te sale. La Y tú dices, frustración me acabé. frente a la hoja en blanco. Claro, me acabé, o sea... Pero ya, siempre hay ese temor, ¿no? sí, Cuando sí, uno sí. termina un texto, empezar uno nuevo, El temor. que volver, que escribiré, o sea, Sí, podré ser exacto. capaz de seguir escribiendo. Y luego que además a veces tú mismo te encuentras en situaciones personales en las que lindas con esa posibilidad, ¿no? Yo recuerdo después del 2014, justamente cuando se estrenó Hemingway aquí en Lima, para mí empezó un periodo de 2 años complicado. Estaba pasando un momento de burnout, de agotamiento muy grande y lindando con la depresión, claramente. Y por momentos me costaba concentrarme, por momentos pensé, bueno, ya escribí lo que tenía que escribir, no hay cómo recuperarse. Y el sentir en la piel de uno, en tu mundo interior, que eso te está afectando, te hace comprender mejor esta situación. Y me hace comprender mejor a Hemingway. Y bueno, lo llevo desde este ángulo, ¿no? Hago este recorrido con él, este mundo interior. No obstante, hay un interlocutor que está acompañando prácticamente en toda la obra Hemingway, que es el enfermero, ¿no? Ahora, ¿qué representa el enfermero? Es el enfermero en las sesiones de electrochoques, es la muerte que está instalada ya al lado de él en el hospital, es un alter ego, un yo de él que está en la última discusión intelectual con él, ¿no? Y le está dando puntos de vista. Mira, hay un fragmento. ¿Podrías leerlo? Te quiero leer un fragmento. Para que así también el público un poco vaya siguiéndonos con el texto. Dibuja y vea un poco cómo está recreando el personaje, ¿no? Sí, el texto en realidad es un texto muy breve, muy sentido. Espérate. El enfermero le dice, poco antes de que los dos empiecen a jugar con la idea de estar en una barca, inmersos en el mar y atrapando al gran pez, ¿no? Pero le dice, bueno, a todo esto un hecho interesante, se diagnostica que él, entre otras cosas, sufre de depresión, de sentimientos de percusión, paranoia. Hemingway se quejaba de que lo seguía el FBI. Ya. Resulta que ahora hay un archivo oficial con más de casi 200 páginas que le abre Hoover, el siniestro Hoover. La pregunta es, ¿cuál paranoia? Si realmente lo seguían, si realmente estaban escribiendo un archivo sobre él, o la paranoia propicia la paranoia, este saber que te siguen permanentemente, o te agudiza, al menos te agudiza esa paranoia, este hecho, ¿no? El enfermero le dice, debo admitir que Hoover le abrió a Hemingway, al público, ¿no?, un expediente con más de 120 páginas. No te mentí, Hemingway, no he visto morir a nadie a causa de los electrochoques, pero en la mirada de los pacientes hay menos vida que en los ojos de los muertos. Qué precioso, sí. Tienes miedo a quedar sin recuerdos, Hemingway. Yo tengo miedo a recordar más de lo necesario. Ganaste el Nobel porque escribiste la vida de decenas de hombres y mujeres, pero no puedes escribir tu propio final. ¡Qué ironía! Prefiero creer que Dios no existe. Aceptar su existencia sería aceptar su perversidad al decidir el destino de los hombres. Y de ahí los dos personajes se fugan al sueño del gran pez, que evoca el viejo y el mar y todo, ¿no? Es que estás un poco recreando las obras también. Ahora, también acá es muy importante el aspecto de la familia, el drama familiar, ¿no? Hay un enfrentamiento con el padre, con la madre y con el hijo, que fue una relación muy compleja. El hijo al final se cambia de sexo, se hace una operación, se cambia de sexo y maravillosamente su mujer acepta esto y los hijos también, ¿no? Lo siguen queriendo porque finalmente la esencia de un ser humano está ahí, ¿no? Ha cambiado físicamente. Se ha encontrado consigo mismo en otra sexualidad, en otro sexo, ¿no? Y eso hizo también una relación muy tirante. Muy tirante, pero Hemingway sí alcanzó a descubrirlo cuando se probaba en una ocasión
medias de nylon de una de las esposas, de la esposa con la que estaba en ese momento Hemingway. Y, por ejemplo, hay un enfrentamiento familiar de todos ellos, donde tú ves todo este drama que encierra cada familia. Cada ser humano es un monólogo y cada familia es una obra digna de Tennessee Williams. Lamentablemente es así, ¿no? Todos tenemos, sí. Por ejemplo, Gigi acá se va a enfrentar la familia, pero Gigi, por ejemplo, tiene ese monólogo es el lindo, que está compuesto además en un estilo de tango muy apasionado. La música es muy vital, muy intensa, ¿no? Gigi y Ernest son todos los fantasmas que acosan a Hemingway en este momento de los electrochoques, donde además una realidad se va distorsionando poco a poco, ¿no? Entra Gigi vestido de mujer, ha bebido. Ernest lo mira asustado. Gigi: velocidad del viento 38 kilómetros por hora, 32 grados Celsius, 90 Fahrenheit, 3 de la madrugada. Desnuda, en la carretera busco la mirada lasciva de hombres desconocidos. La seda de mis bragas rojas acaricia mi pubis, mis labios, mi codiciado secreto. Yo, Gloria, nací a imagen y semejanza de mis sueños. Yo, Gregory Hemingway, Gigi como me llamabas, he muerto cuando era niño. Me sorprendiste en medias de nylon, padre, me miraste con desprecio. Solo un cobarde puede mirar así a un niño. Padre, me diste cuerpo de hombre, pero en mis venas arde sangre de mujer. Acéptalo. Soy carne de tu carne. Si hay algo despreciable en mí, lo heredé de ti. Yo, Gloria, hija de Venus, existo a imagen y semejanza de mí misma. Y Ernest le contesta algo terrible: bastardo. Gigi, tienes miedo a ser más maricón que yo. Ernest, desesperado, llama al enfermero, ¿no? Enfermero, y de ahí se va a ir en un salto hacia la infancia. Pero cuando empieza a evocar ese monólogo de Gigi es realmente conmovedor. Es conmovedor, ¿no? Porque es el enfrentamiento con el padre de frente. De frente, ¿no? Y además tocando un punto tan sensible para él, que era tan machista. Claro, ¿no? Tan machista, que le había enseñado a cazar, a pescar y todo. Y hay una parte que le dice: me diste cuerpo de hombre, ¿no? Si hay algo despreciable de mí, lo heredé de ti. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Precioso el texto. Y claro, son los personajes que te van reclamando, ¿no? Tienes la perfección, si la perfección es alcanzable, o en todo caso aquello que más se acerca a la perfección en tu obra literaria, pero ¿qué pasa con la vida familiar? ¿Qué pasa con tu relación con los personajes que son de carne y hueso? No siempre es coherente, y es que es difícil. Es difícil, y yo creo que muchas veces, fíjate, hay un peligro para quienes trabajamos con la ficción. Es que de repente la ficción se va convirtiendo en tu realidad y pierdes la noción del tiempo, de la temporalidad, del espacio. Te pierdes, ¿no? Esa dimensión tan separadora, así tan chiquita, que es la realidad y la ficción. Sí, ¿no? Y para quien no está atrapado en la ficción, que entonces se permitiría ignorarte, porque bueno, también está metido en su propia nube y en su propio túnel del tiempo, resulta que tú estás en una ausencia permanente, ¿no? Y sin querer estás hiriendo. El peligro de nosotros, es el peligro, que construimos mundos paralelos, claro, y ¿dónde habitamos? ¿Estamos habitando en la novela, en la literatura, en la poesía, o habitamos aquí en el día a día, ¿no? Sí, pero cuando se rompe. Y la posibilidad de que estás habitando muchos mundos paralelamente al mismo tiempo, pero también la posibilidad preocupante de que a lo mejor cuando salgas de la ficción ya no hay mundo real en el que puedes habitar, porque tú misma te has expulsado de ahí, es que o porque tú lo borraste, ¿no? Sin darte cuenta no borraste. Claro, como somos creadores, hemos deshecho el mundo real. Te expulsaste y no te quedan ni relaciones y te queda un gran monólogo hasta el final de tus como días. Decía Chabuca Granda, que los artistas somos, ¿no?, personas absolutamente solas. Estamos condenados a la soledad, claro, ¿no? y el trabajo, porque lo hacemos nosotros mismos, porque es un mecanismo. Sí, y porque de repente, y también pasa que a veces estás en la habitación y los personajes con los que estás dialogando son como ese rum, como dice Rosa Montero, y estás con otros temas que no tienen que ver con tu tiempo, con tu realidad doméstica inmediata, ¿no? Cotidiana, inmediata, es así. Yo creo que este es un drama familiar, donde claro está el eje central, el tema del suicidio, pero también está el aspecto político. Ojo, porque hay una denuncia, ¿no? O sea, ¿por qué te tiene que seguir un servicio de inteligencia y dejar 120 páginas sobre tu vida? Luego acusaciones, además le toca momentos, él está en la Guerra Civil Española, está en la
en la guerra mundial. Claro, está viviendo. Está ahí, es reportero, corresponsal de guerra. Además, claro, corresponsal todo de eso guerra. Tiene de alguna manera que haberlo afectado. Tiene que haberlo afectado, pero también tiene que haberle dado toda una... Bueno, también en el caso de él, a diferencia de otros personajes, por ejemplo, con mi obra Frida, con mi libreto Frida y Diego, pero también el mundo de la política, estos aconteceres sociales, políticos, lo marcan. Y claro, él también tiene una relación muy activa, muy directa, porque además no cualquiera va a pelear ahí al frente, ¿no? Él va a donde están explotando bombas. Eso no es poca cosa. ¿Cómo es el proceso de decir, aquí voy a cerrar este libreto y aquí va a terminar esta obra? Porque podrías haber escrito 50 páginas más de Hemingway, ¿no? Pero tú decides cerrar en ese monólogo que es impresionante, que es dramático, desgarrador, pero perfecto. O sea, siempre tienes una habilidad muy sutil para tener los cierres en los textos. A mí algo que me cuesta mucho es cerrar un texto, pero contigo siento como que todo fluye. Tú tienes muy claro el proceso, ¿no? Mira, en el caso del libreto hay un aspecto técnico que es importante y que de alguna manera te facilita ese cierre. Aunque yo estructuro bastante antes de escribir. Ahora, no siempre una obra obedece su estructura. De repente se subleva y no tiene nada que ver con la obra, con la estructura inicial. Pero si no se subleva, digamos, hay puntos que tengo claro. Para empezar, en el caso de la música, hay un trabajo de síntesis importante y más o menos tú defines. A mí me gusta trabajar el género de la ópera de cámara, así como me gustó trabajar Frida y Diego, que es para un formato mayor orquesta, coro, danza, muchos personajes, una duración de 2 horas y media de música tiene la obra. ¿Ya? Pero también me gusta trabajar el género de cámara porque ese trabajo de síntesis te exige llevar a los personajes a situaciones extremas, te exige intensificar, porque al igual que en la poesía no puedes sobrarle nada a un personaje y no tienes tiempo para que le sobre. Entonces, en este caso yo pensé que me interesaba contar la historia en un formato de ópera de cámara. Eso ya define un tipo de duración y una estructura que la tienes que tener muy clara, porque si vas a trabajar con un músico, tú tienes que darle espacio para la parte instrumental, para los puentes, para los giros, para si piensas que debe haber una introducción, para esos momentos en que una situación se está transformando en otra, para que para que haya espacio para procesar, tienes que darle más bien imágenes, ¿no? Tienes que darle posibilidades de contraste, posibilidades de que salga una obra rica musicalmente. Todo eso tiene que venir de ti. En mi caso, además, yo soy músico. Claro, imagino y eso te permite además moverte con facilidad. Claro, el elemento del ritmo. No solamente decir algo, sino decirlo con una frase que tenga un ritmo inherente, que te toque, que ya sea musical, que sea un lenguaje musical que le facilite al músico poder musicalizar algo, ¿no? Al compositor. Y luego que en este caso para mí era muy claro, en el caso de Hemingway, que yo cerraba con un monólogo, que era el punto de encuentro, era el marco entre la idea del padre y el final, el suicidio y el padre. Porque al final se está repitiendo la misma historia. Se repite, todo va caminando todo es hacia una ello. Técnica circular que se ha manejado Claro que se ha manejado. Los diálogos van creciendo y tú vas, en este caso voy soltando temas, elementos a través de los solos. Por ejemplo, Gigi va a ser la introducción para que Hemingway regrese a la infancia y empiece un enfrentamiento entre los 4 Hemingways, los padres Hemingway y el hijo. En el caso, por ejemplo, de Marlene Dietrich, también hay un tema que es aquí, que es la vejez. Yo no creo en la vejez, ¿eh? Cuando digo la vejez estoy utilizando un vocabulario, algo hay que sujetarse. Yo no creo en la vejez. Hay gente que muere tan joven a los 104 años. Hay gente a la que tú tienes la posibilidad de dirigirte un segundo a veces, ¿sabes? En un aeropuerto te cruzaste en alguno de esos puntos de tránsito de la vida y a lo mejor un viejecillo detiene la mirada en ti y tú lo que sientes es... Vamos, lo que nace es una súplica. Dios quiera que llegue, no te digo a los 90 años, Dios quiera que llegue a los 40 o que un joven de 20 años tenga esa mirada joven, fresca, lozana, llena de todo, ¿sabes? Llena de dulzura, de deseo, de sueños, de pasión, de sexualidad, de sensualidad. Y tú dices, ¿qué es el tiempo? El tiempo no existe, el tiempo no existe. Igual que a veces por las circunstancias te puedes cruzar con un niño y la mirada ya es
de un camino recorrido, de un viejo. Imagínate cuál es la mirada de un niño en una situación terminal en un hospital. La mirada es de niño, porque el niño siempre es niño. Ese es un milagro de la vida, indiscutible, más allá de las religiones. El niño es niño, y es niño porque siempre es vida pura. Pero más allá de eso, si tiene que morir ese niño, imagínate la mirada. Ya hay un niño que ha vivido mucho más que nosotras. Se ha adelantado a un tiempo, ha tenido que condensar, ha tenido que hacer un viaje veloz para llegar, porque todo niño, incluso digo yo, sabes, en una ocasión me tocó estar en una sala de espera una semana, en una sala de espera donde estaban los neonatos, los recién nacidos. Mira, Eliana, de repente la jerarquía de las cosas para mí se transformó, y yo pensaba, lo primero que debería ser un estudiante universitario, lo primero que debería ser uno cada vez que cumple que llega una nueva década, ¿no? Cumples 30, 40, 50, es ir a una sala de espera donde estos niños con cuerpos pequeñitos de centímetros apenas, pocos centímetros, están enfrentándose a luchas de titanes y están actuando como titanes y tienen el reto de a veces en un día, en unas horas, llegar a esa maduración, porque no te mueres inmaduro. Yo no creo en eso. Yo creo que ese camino, ese desarrollo, se hace más rápido o más lento. O más lento. Y yo creo que estos niños, y entonces pensaba yo, nada tiene sentido. O sea, qué fácil nos olvidamos y nos detenemos. Es sorprendente, ¿no? Yo tengo una niña que quiero mucho, que es enferma del corazón y que ha superado 3 operaciones a corazón abierto, y yo la veo feliz, disfrutar de la vida, y tú dices, wow, ¿cómo logró? A corazón abierto. ¿Y qué es cualquier problema? Porque mira que nos perdemos en asuntos cotidianos. Como se perdía Hemingway peleándose con las esposas, sabe por Dios qué tontería, ¿no? Exacto, cuando hay otras cosas tan trascendentes. Hiriendo, porque este hombre así de dulce como lo sientes en el viejo y además sabía decirle cada cosa a una mujer, tremendamente violento. Y es que herimos, con el tiempo uno entiende que las heridas que a uno le hacen son nada, son pequeñitas, son invisibles. Frente a otras. No, frente a las heridas que uno causó. Así es. Frente a las heridas que uno, quiera o no, causa durante el trayecto que es la vida, ¿no? Entonces, cuando ves niñitos así, tú dices, ¿cómo nos perdemos los seres humanos, ¿no? Esta obra también, cuando yo hago ingresar a los 4 Hemingway, es para lo que hemos conversado en otras ocasiones, ¿no? Que no sea solo la vida de Hemingway, ya, porque señor, ¿por qué me cuenta la vida de Hemingway? ¿Por qué no me cuenta mi vida? Que usted cree, me podría preguntar alguien, y tiene toda la razón, ¿ah? Claro. Desde el lado del público, ¿usted cree que mi vida vale menos que la de Hemingway? Y yo voy a contestar que no, para nada. Lo que pasa es que en este caso ya tienes una referencia, una vida ya vivida hasta el final. Exacto. Que te permite hacer un recorrido completo y que te permite además una distancia, y desde esta distancia tú lanzas en un viaje del tiempo y rescatas los problemas universales. Exacto, porque este es en la época de la puede ser cualquier hombre. Imagínate, en la época del antiguo egipcio. De alguna manera tus personajes se preguntan, se cuestionan constantemente. Exacto. Y eso es algo muy interesante. ¿Y sabes qué otros? Están en diálogo constante con otros. Y también a través de estos personajes, porque canonizamos, creamos íconos. Así es, ¿no? Creamos el mito y sobre el gran Hemingway. Entonces, ¿no? Cuando tú traes no vemos el ser humano Hemingway. Eso. Y quizás es también eso, el deseo de desacralizar a personajes históricos, desacralizarlos en el sentido de que te recuerdan, de verlos como nosotros mismos. Y más bien no es que yo menosprecie alguien que no es un personaje histórico que aparezca en una enciclopedia, al contrario, es que en el momento de esta deconstrucción de un mito, de un ícono, lo que yo quiero es resaltarle a la persona que no está en una historia de la literatura, es mira cuán grande eres. Así es, porque mira, te puedes sentir identificado tan humano, con todas estas tan humano, y no hay un ser que sea más grande que otro. Todos los niños únicos. Nacen únicos, no son, no se pueden reemplazar. Ahora, más allá de eso, por favor, es un tema que yo he tratado mucho, eso no quiere decir que defienda que
un loco desata un holocausto. Claro. No va por ahí. Claro, ¿No? La claro. expresión. Pero yo creo que un ser humano nace con una belleza intrínseca porque es se un va ser humano. desarrollando o no Exacto. en el trayecto de la vida. Y la sociedad, las condiciones, las condiciones te van maltratando y te es. permiten desarrollarte, no desarrollarte. Y vamos en fin, a ser el producto esa de ya es esta otra sociedad historia, ¿no? que Esa ya nos es otra toca vivir. historia. Pero sí, yo creo que es un drama familiar en el cual vemos a Hemingway y yo creo que muchas enfrentarse a personas se preguntas van a ver identificadas en ese drama familiar que se está planteando, en ese conflicto de padre-hijo. Padre-hijo, ¿no? Porque que está aquí, siempre hay diálogos muy fuertes. siempre las Sí, relaciones sí. padre-hijo, madre-hijo, Sí. madre-hija son situaciones Son bastante amores complejas. muy complejos. Acá ¿no? hay un momento muy fuerte en que mira lo que se dice en la madre y Hemingway. Vamos a leer ese y con ese con ese cerramos. Si cerramos Yo creo que este programa dedicado sí. a Hemingway, a este libreto denominado Hemingway. Sí, para que no se que, transforme en una tercera obra, un monólogo donde yo quiero encarnar a Hemingway, ¿no? Y abusar de tu invitación. Ernest, Gigi, madre, padre. Entra la madre. Ernie, practica el cello. Ernest, déjame tranquilo, madre. Madre, el cello, Ernie, el cello. Ernest desesperado. ¡Silencio! Querías hacer de mí un genio del cello, un castrado que cantara tus composiciones mediocres. Madre, tu escritura apesta, eres vulgar. ¿Por qué te dieron el Nobel? Ernest sujeta a su madre del cuello. Gigi, a Ernest, suéltala o te vuelo las sienes. Haré gala de lo único que tú me enseñaste, matar. Madre, a Ernest con ironía. Si estrangularme te libera, hazlo. Ernest suelta a su madre, se arrepiente. Ernest, me gustaban tus composiciones, madre. Aunque nunca te lo dije, me gustaban. Siento que nunca existió más mundo que este lugar. Madre, desolado como el valle de la muerte que pinté tantas veces. La muerte es un estado solitario, Ernest. Ernest, no puedo escribir, no puedo, ya nada tiene sentido, mi tiempo pasó. Gigi, eres un animalillo asustado como yo. Te quiero, padre. Ernest, Gigi, hijo, no te vayas. Ernest saca una escopeta entre el padre. Padre a Ernest, la muerte dirige nuestra vida. Desde que nacemos nos apunta con su dedo sibilino. Cazadores y animales, a eso se reduce todo. Ernest al padre, la escopeta que me regalaste, padre. Si he de partir, lo haré a mi manera, conquistaré mi libertad. A la escopeta, amiga mía, tendrás el lugar que te corresponde en este drama. Empieza un ensamble donde los cuatro van repitiendo su réplica. Al comienzo cada cual canta su parte, después cantan simultáneamente. Ernest, conquistaré mi libertad. Madre, la muerte es un estado solitario. Gigi, eres un animalillo asustado, como yo. Padre, cazadores y animales, a eso se reduce todo. Ernest, conquistaré mi libertad. Ernest, acerca el cañón de la escopeta a su boca. El enfermero entra, Gigi, la madre y el padre desaparecen. Excelente escena. Con eso cerramos este programa que ha estado dedicado a Ernest Hemingway en este texto, en este libreto para ópera de Marixa Núñez. Los esperamos en una próxima emisión de este programa Ventana Abierta.